al final de su comentario. Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Moajidat de la Fundación Orahaim. Me da mucho gusto el tenerles de nuevo con nosotros. Qué bueno que Hashem nos permite tener una clase más en este centro de estudios. Nos encontramos en el curso de Leyes de Teshuvah, que forma parte de este curso estructural que tiene la Fundación Orahaim, preparado para las personas que recién se incorporan al mundo monoteísta y que, bueno, ya se encuentran en un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Ustedes forman parte de un grupo el cual ya ha salido de año y medio de preparación estudiando los 13 principios de fe del judaísmo. Hemos constituido ya una preparación ardua, de un trabajo constante por parte de ustedes en este año y medio que estuvimos participando en este curso. Y ahora nos encontramos en la incorporación o el inicio de un nuevo nivel, de un nuevo curso para poder incorporar un nuevo nivel a nuestro desarrollo espiritual, que es este curso de las leyes de Teshuvah. Para las personas que nos pueden estar viendo en YouTube por primera ocasión y se toparon con este video, les recordamos que la Fundación es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo la difusión del mensaje universal de la Torá y las 7 leyes universales, introduciendo a la persona por medio de un sistema académico y una preparación ordenada para poder aproximarlo a la sabiduría de los sabios de Israel, al conocimiento toránico y al pensamiento monoteísta, por lo que se generan estos cursos. Este curso es el segundo dentro de nuestro programa y habla sobre las leyes del arrepentimiento, leyes codificadas por Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, sabio judío y base y pilar del pensamiento legalista de la Torá para el pueblo judío, y también base para la introducción al pensamiento monoteísta de aquellas personas no judías que se interesan por la sabiduría de la Torá y que desean empezar a practicar o aproximarse de alguna forma apropiada a esta filosofía que tiene muchas enseñanzas. Nos encontramos en el curso de leyes de arrepentimiento y recordamos que el curso está basado en el libro de las leyes de arrepentimiento de Maimónides, con los comentarios del rabino David Shur, y el cual fue el material repartido en la clase, en nuestro grupo de WhatsApp. Por aquí no se ve, por ahí se ve. Listo. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? La clase en la que estamos es la clase número 3. Ya llevamos 2 clases previas en las que hablamos justamente sobre el concepto de Teshuvah. Ya hablamos sobre qué es Teshuvah, qué podemos entender desde la perspectiva de la Torá, desde la explicación de los sabios del pueblo de Israel, cuál es el significado apropiado de la palabra Teshuvah. Ya hablamos que hace referencia a muchos conceptos, pero principalmente tiene que ver con el retorno, el arrepentimiento y el retorno, la corrección de un rumbo, el poder dar vuelta atrás, el poder corregir, el poder cambiar algo que se hizo mal en el pasado y que se desea dejar de hacer y empezar a reparar un daño. Principalmente la definición de Teshuvah nos lleva a la acción, nos invita principalmente a la acción. Hicimos una distinción muy clara del concepto de arrepentimiento frente a otros tipos de filosofías, incluso más bien, más que filosofías, sino sistemas religiosos o doctrinales como el catolicismo o el cristianismo, que únicamente enajena una culpa y da un sentimiento de decepción y desesperación a la persona, pero que no le permite rectificar y reparar el daño generado, sino que más bien es un sistema acusatorio que lo único que hace es sancionar a la persona sin darle la oportunidad de reivindicar directamente su andar. En el caso de la Torá, nos brinda esta oportunidad, este concepto de Teshuvah no solamente señala una falta, sino que brinda la oportunidad de la corrección y la reparación de dicha falta, dando así al individuo la oportunidad de rectificar, de corregir, de reparar aquello que se cometió de manera voluntaria como un error y que ahora se ha caído en cuenta y que se empieza a corregir. También caímos en cuenta, como manera de resumen, de que las leyes de Teshuvah requieren de algo que nos dice Maimónides que no son complicadas y que tampoco son muchas, pero que no son fáciles de ejecutar, ya que dentro de ellas dentro del arrepentimiento, se encuentran los atributos o los rasgos de carácter.
que son cosas que uno tiene que perfeccionar y que tiene que clarificar y que tiene que trabajar todos los días para poder mejorar. Y cuando hablamos de atributos de carácter, empezamos a hablar en el libro del Sefer Amada, el Sefer Amidot, los libros de los atributos, el libro de los atributos o el que mejor conocido como el Sendero de los Justos, hablamos sobre qué es un Amidot, qué es un atributo y cómo todos estos atributos existen de manera participativa en una persona y que no es que solamente exista uno dentro de la persona, sino que existen varios que participan de manera activa en nuestra vida y que hay unos que predominan más que otros y que eso es lo que genera lo que nosotros conocemos como personalidad. Y aprendimos cómo es que los atributos también se van desarrollando, cómo es a través de la experiencia, de nuestros sentidos, que vamos desarrollando nuestros atributos positivos y negativos, y cómo estos también de alguna manera impactan en nuestras decisiones y forman nuestro carácter. ¿Por qué? Porque permiten alimentar nuestros deseos, nuestras pasiones. Hay algunos que nos pueden dominar más que otros, hay algunos que pueden ser más predominantes en la persona que otros y que de ello se requiere de una reflexión y un trabajo constante. Mencionamos también que estos atributos están bastante arraigados y que requieren de un trabajo diario y que requieren de un compromiso para poder ser transformados, que es un proceso, que no es algo que se cambie de la noche a la mañana y que por ello se requiere de una práctica diaria y una concientización y una evaluación diaria de la práctica para que se pueda hacer una evaluación sincera de la persona y así poder rectificar algunas cosas. Sin embargo, para concluir la clase pasada, terminamos con la pregunta si las leyes de Teshuvah, y si más bien la Teshuvah como ley existía para el pueblo, no, perdón, existía para el no judío. Hicimos la pregunta y dijimos, ¿la Teshuvah como ley existe para el no judío? Es decir, ¿es una obligación de la Torá con respecto al no judío el hacer Teshuvah? ¿O es una obligación de la Torá con respecto al judío con respecto únicamente al judío hacer Teshuvah? Planteado de otra manera, es, ¿el noágida está obligado a arrepentirse como mitzvah, como precepto, como una acción que manda la Torá? ¿O no está obligado a arrepentirse como lo marca la Torá al pueblo judío? ¿Por qué? Porque para el pueblo judío es una mitzvah, es un precepto, es una ley, es algo que sí o sí lo tiene que hacer, pero para el no judío no está o no entra en esa categoría de mitzvah, no entra en esa categoría de ley. Por lo tanto, hacíamos nosotros la introspección y preguntábamos, ¿es una ley? ¿Está obligado o no está obligado? ¿Debería o no debería? ¿Lo puede o no lo puede hacer? ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a estudiar a partir de esto va a generar se tiene que empezar a desarrollar con una base de entendimiento de hacia quién le estamos hablando y para quién va dirigidas estas leyes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nosotros como no judíos podemos aprender con respecto de ello? Con la intención de identificarnos y de tener las bases apropiadas y no solamente la creencia de si puedo o no puedo, sino que también el tener la base para decir, con estos argumentos se puede y se debe, o no se puede y no se debe hacer la Teshuvah, ¿de acuerdo? De manera general, muy por encima, en la clase pasada concluimos que la primera evidencia que teníamos en la Torá con relación a la Teshuvah de un pueblo no judío era el libro de Jonás. ¿Estamos de acuerdo? La clase pasada hablamos y dijimos que una de las evidencias que trae la Torá para comprobar o para rectificar que un pueblo no judío puede acceder a la Teshuvah es el libro de Jonás, en hebreo llamado el libro de Jonás. Este libro narra la historia del profeta Yoná, quien fue mandado a el pueblo de Nínive, un pueblo no judío, un pueblo de las naciones, a profetizarle a esta nación con respecto a su comportamiento y su conducta delante del Creador, el cual, Creador,
les ordenaba que se arrepintieran de sus acciones y que retornaran al camino de la justicia para poder salvarse de la destrucción. Palabras más, palabras menos, el profeta se negaba a ir a profetizar al lugar, al final del día llegó, profetizó y el pueblo hizo teshuvá, se arrepintió y corrigió el sendero y todos accedieron a la gracia divina y al perdón del juicio divino del Creador. Esto en términos generales es lo que la Torá de primera instancia nos trae como fuente. La primera fuente que podemos nosotros citar con respecto a un ejemplo de cumplimiento o de teshuvá de un pueblo no judío es este libro de Jonah. Sin embargo, aunque parezca contundente la evidencia, aunque parezca contundente y clara la evidencia, hay algunos comentaristas de la Torá que consideran que no, que para el no judío no es una ley el hacer teshuvá. Y que no solamente no es una ley, sino que no puede hacer teshuvá y que no tiene la fuerza para poder hacer teshuvá. Es por eso que en esta clase, antes de abrir el libro de Jonah, vamos a empezar a hacer un poco de debate, vamos a tratar de llegar a un poco de esta contradicción para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros como neomonoteístas tenemos que saber sobre qué estamos plantados y tenemos que comprender, no solamente querer creer y sentirlo en nuestro corazón, sino comprender desde un aspecto muy legal qué es lo que sí corresponde y qué es lo que no corresponde. Ojo, a partir de este momento, a diferencia de las clases anteriores, las clases se van a tornar un poquito más complejas en contenido porque voy a tener que utilizar términos más técnicos. Además de que vamos a tener que empezar a pensar en términos legales, no en términos metafóricos o reflexivos, sino principalmente en términos legales, en términos en lo que se debe o no se debe y entender la diferencia entre el deber y el poder y el deber y el hacer, ¿de acuerdo? Eso es algo que debemos de tenerlo muy presente. La primera que tenemos aquí es la opinión del Radak, quien escribió el comentario a la introducción al libro de Jonah y dice, ¿por qué Dios manda a Jonah a profetizar a Nínive? ¿Por qué Dios manda a Jonah a profetizar a Nínive? Primero es la pregunta clave. ¿Por qué Dios manda a un judío a profetizar a una nación no judía? ¿En realidad iban a hacer caso? Si no formaba parte de tu pueblo. Y todavía más importante, ¿por qué la Torá cuenta una historia de no judíos para judíos? ¿Por qué la Torá cuenta una historia de no judíos, del arrepentimiento de no judíos para judíos? ¿Cuál es el objetivo? Si no hay una palabra, una tilde, una coma, una sola letra que haya sido colocada en el libro de la Torá de manera casual, preguntémonos entonces, ¿por qué existe el libro de Jonah? ¿Cuál es el objetivo? Regularmente, las leyes judías o todo lo que tiene que ver con el aspecto judío es pues muy hermético, solamente se vinculan con aquello que corresponde a su práctica e incluso nosotros estamos tratando de aproximarnos a su conocimiento, pero desde la perspectiva que a nosotros nos atañe, sin atender los asuntos que por ley les pertenecen. Por lo tanto, es un tanto extraño el encontrar un cuento sobre no judíos en un libro que le habla a una nación judía, ¿no? Y principalmente que haya mandado a un profeta judío a hablarle a una nación no judía. ¿Cuál es la razón? El Radak se hace esta pregunta, dice, ¿por qué manda Dios a Jonah a profetizar a Nínive? Y más aún, ¿por qué está esta historia escrita en la Torá? En una ciudad de no judíos. Él explica así, esta historia existe, esta historia está escrita en la Torá porque hay una enseñanza para el pueblo de Israel. Un pueblo no judío está cercano a la Teshuvá. Y en la primera vez que el profeta les advierte, estos retornan del pecado, a diferencia del pueblo judío que es exhortado constantemente al retorno y que ellos no regresan. La primera reflexión del Radak es decir, esta historia es un ejemplo de cómo
hasta aquellos que ni siquiera pertenecen al pueblo, con tan solo escuchar de Hashem, están dispuestos a retornar a la primera, a su camino correcto, a los mandamientos del Creador. Pero ustedes, como pueblo que están cercanos a Dios, no lo hacen, ni porque se les hable una y otra vez, sino que son un pueblo que no regresa tan fácilmente al retorno. Esta historia enseña, dice el Radak, que Dios tiene una misericordia sobre los... Aquí va un concepto muy importante, que no es fácil de comprender, pero que vamos a tener que anotarlo. Se llama Baal Teshuva. Tiene misericordia sobre los que los que son Baal Teshuva. ¿Qué quiere decir Baal Teshuva? Como lo comenté en clases pasadas, para la ley, no, en las leyes del arrepentimiento, codificadas por Maimónides, explica que existen 4 niveles o 4 pasos para poder realmente hacer una teshuvah completa. Y el último de esos pasos es que la misma persona se encuentre en la misma circunstancia en la que hizo una transgresión y que decida no hacerlo. ¿De acuerdo? Y que con todas las mismas condiciones que tuvo, con todas las mismas posibilidades que tuvo, él no lo haga. A esta persona se le llama Baal Teshuvah. Es decir, una persona que ha realmente hecho una teshuvah completa, que realmente se ha arrepentido no solamente en emoción, no es solamente en pensamiento, sino también en acciones, que ha corregido completamente su camino. Dice el Radak entonces que esta historia enseña que Dios tiene misericordia de los Baal Teshuvah, es decir, de aquellas personas que tienen un arrepentimiento completo, aquellos que retornan hacia Dios aún siendo del pueblo que fueren, independientemente del pueblo que fueren. Entonces, hay un libro entero que habla de esta Teshuvah del pueblo no judío, llamado el libro de... y habla de esta reivindicación. Aquí el Radak nos está diciendo de primera instancia, pareciera que nos está diciendo, un no judío puede hacer Teshuvah, puede hacer un arrepentimiento sincero, puede completar un arrepentimiento sincero. Sin embargo, no es la única fuente que vamos a citar. Esta es el libro de Yoná. La primera fuente que citamos fue el libro de Yoná, que dice que detalla la historia de un libro, de una nación no judía que es una Teshuvah. La segunda fuente que estamos citando es el Radak, haciendo comentarios a ese libro, diciendo que este libro es un ejemplo, este relato es un ejemplo sobre la posibilidad de cómo aquellas personas, aunque no sean judías, pueden hacer Teshuvah y pueden volver en retorno hacia el Creador. Mucho más fácil que aquellos que son judíos y que se encuentran más próximos a Dios. Sin embargo, existen opiniones contrarias respecto a esta declaración. El Talmud Babli se llama Talmud Babli porque está escrito en el exilio, en la época de Babilonia, hace comentarios respecto a este libro de Yoná, en donde apoya todavía la visión del Radak, en donde dice, sí, efectivamente, un no judío podría realizar una teshuvah, podría acercarse al arrepentimiento. Sin embargo, hay otro Talmud llamado el Talmud Yerushalmi. El Talmud Yerushalmi es otro Talmud, no es que haya sido escrito en Jerusalén, pero sí fue escrito dentro de la tierra de Israel en el año 230, 250 de la era común. Y es mucho más resumido que el Talmud Babli. Aborda los temas de una manera mucho más simplificada, menos extendida que el Talmud Babli. Por eso la mayoría de los estudios siempre citan al Talmud Babli que al Talmud Yerushalmi. ¿Por qué? Porque el Talmud Babli viene mucho más extenso, con mucho más comentarios. El Talmud Yerushalmi, todo lo contrario, está un poco más sintetizado. Sin embargo, al respecto de este tema, se extiende un poco y explica. Los Benei Noah, el Talmud Yerushalmi dice, los no judíos no tienen Teshuvah. ¿Por qué? ¿De dónde deriva esta opinión? Deriva de las leyes relacionadas de Nazir. Nazir o Nazareo es una promesa que un judío hace para evitar beber vino,
impurificarse y cortarse el cabello. Esta promesa, que aproximadamente dura un periodo de 30 días, dice el Talmud Yerushalmi que solamente puede ser realizada por un judío, y que un no judío no podría hacer esta promesa. La pregunta que hace el Talmud es: ¿por qué un no judío podría no hacer esta promesa? Porque el Talmud Yerushalmi explica que el no judío no puede hacer una ofrenda de expiación. El no judío no puede realizar una ofrenda de expiación, toda vez que no pueden hacer ofrendas de expiación. Y ya que dentro de la promesa de Nazareo, después del periodo de promesa, de cumplir estos días sin beber vino, sin impurificarse y sin cortarse el cabello, tienen que llevar una ofrenda de expiación. Las ofrendas para el no judío eran de agradecimiento. Cuando existía el templo, si bien había ofrendas que eran llevadas para ciertas cosas en específico, para los no judíos se les permitía llevar ofrendas de agradecimiento y de reconocimiento a Hashem, pero no de expiación, no de expiación. Por lo tanto, el Talmud Yerushalmi resume y dice: los no judíos no tienen expiación, no tienen expiación. ¿Qué quiere decir esto? De esta base se toman algunos para decir: los no judíos no pueden hacer teshuvá porque no pueden arrepentirse, porque no tienen expiación, porque no pueden ser perdonados, ¿no? Sin embargo, comentarios al Talmud explican que no hace referencia a esta expresión a la teshuvá. Cuando el Talmud Jerusalén dice no tienen expiación, los no judíos no tienen expiación, no hace referencia a la teshuvá, sino hacen referencia únicamente a la promesa de Nazir, que ellos no pueden participar de esta promesa porque no pueden o no deben llevar ofrendas de expiación al templo, y por lo tanto no podrían cumplir con esta promesa de Nazir. El Talmud Yerushalmi de alguna manera dice: el no judío no puede tener expiación. ¿Por qué? Porque no puede hacer esta expiación. Dios no lo puede expiar de sus transgresiones, por lo tanto él no puede hacer teshuvá. Por mucho que se arrepienta, no va a recibir una expiación. Sin embargo, el mismo Talmud responde y dice: no, en realidad lo que hace referencia es únicamente a este aspecto de la promesa de Nazir. Sin embargo, hay otra opinión que apoya este punto, que el no judío no puede hacer teshuvá, que no está en la categoría de ley. 300 años después del Radak, existe el Ramán de Fana, quien dice: los no judíos no tienen teshuvá hasta que se conviertan al judaísmo. El Ramán de Fana explica: los no judíos no tienen teshuvá hasta que se conviertan ¿al qué? Al judaísmo. ¿Por qué? Porque teshuvá es una mitzvah y es un precepto positivo de la Torá que fue dado para los judíos y para todos los conversos que están junto al pueblo de Israel. Es decir, aquí el Ramá de Fana explica que el no judío, en realidad, por ley, no puede hacer una teshuvá porque no está ordenado a hacer una teshuvá. No tiene esa mitzvah. Y una persona que no fue mandada por Dios a hacer una teshuvá no tiene la capacidad ni la fuerza para poder limpiar sus pecados. Son solo aquellas personas que son más cercanas a ser, solo, perdón, dice que son más cercanos a ser reparados. El Ramán de Fana explica que sí o sí, el no judío no puede hacer teshuva, no puede hacer retorno, y que tendrá que esperar a la época del Mashiach, en donde todas sus acciones serán juzgadas y será recompensado conforme a todo lo que hizo, positivo o negativo, que en realidad no podría hacer una reparación, y que por lo tanto él no tiene la ley, la mitzvah de Teshuvah.
¿Qué hacemos con esta discusión? Podríamos decir nosotros, a ver, Ramán de Fana, entonces, ¿qué hacemos con Nínive? ¿Qué hacemos con algo que dice la Torá, que fue un pueblo que se expió completamente? El Ramán de Fana contesta de una manera rápida o simple y dice, cuando se trata de mucha gente, esto despierta la misericordia divina de manera tal que Hashem decide no destruir una porción tan grande del mundo. Cuando hablamos de la tierra de Nínive, estamos hablando de un número de aproximadamente de 12,000 a 15,000 habitantes. Entonces el Ramán de Fana dice, cuando la teshuvá o el arrepentimiento de esta porción de gente es tan grande, o cuando el número de personas es tan grande a destruir, Hashem reconsidera su acción para no destruir una porción tan grande de la humanidad, una porción tan grande del mundo. Y toma en cuenta eso, pero no por la capacidad que tenga el individuo para poder hacer teshuva, sino por la misericordia, el rajem de Hashem, que considera esto para no destruir el mundo, pero no como un atributo propio del no judío. Esto aquí el Ramón de Fana nos está diciendo que en realidad fue porque Dios quiso perdonarlos, pero no porque hayan hecho realmente su teshuva o porque su teshuva haya valido de algo. Incluso hay otros comentaristas en el Talmud Yerushalmi que dicen que en realidad la teshuva del pueblo de Nínive fue una falsedad, que en realidad no hicieron arrepentimiento, que lo que hicieron fue separar a los críos de las vacas y los corderos y a las mamás, separar a los críos de corderos y vacas de sus madres, para que dichos animales estuvieran siendo atormentados al no poder amamantar, y que de alguna manera reclamaron al cielo y dijeron, si Dios no tiene misericordia con nosotros, nosotros no tendremos misericordia con estos animales y no los podremos y no los juntaremos. Los mantendremos separados para que así la mamá sufra al no poder alimentar a su hijo y que el hijo sufra al no poder ser alimentado por su hijo. Este es un comentario no muy popular, no muy conocido, pero que viene en el Talmud Yerushalmi, que habla sobre que la Teshuvá de Nínive en realidad no fue tan sincera o no fue una Teshuvá sincera. Lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere explicar o exponer es que en realidad la Teshuvá del no judío en realidad nunca es del todo completa y nunca es del todo sincera. Está movida por intereses personales, por no querer ser destruido, por no querer ser eliminado, por no querer ser borrado del mapa, por no querer ser totalmente lastimado. ¿Sí me explico? Por un castigo divino. Y esto nos hace reflexionar a nosotros entonces bastante sobre cuál es la razón por la que nosotros estamos interesados en hacer una teshuva. ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos buscando esta clase sobre la teshuva y el arrepentimiento? ¿Porque nos sentimos culpables y queremos estar bien con nosotros mismos? ¿Porque tenemos miedo a que Dios nos castigue por lo que hicimos en nuestra vida pasada? ¿O porque verdaderamente queremos tener una unión real con el Creador? Porque en verdad deseamos tener una experiencia divina en este mundo a través de la práctica de preceptos y la conciliación con la vida. ¿Qué es lo que nos motiva para poder hacer esta teshuva? Yo les invitaría a todos a que, leyendo, cuando yo empecé a estudiar esto, me puse a preguntar, ¿estarán equivocados los autores talmúdicos, los comentaristas talmúdicos? ¿O verdaderamente el ser humano, el goy, el no judío, no tiene la capacidad de realmente hacer una teshuvá sincera, de hacer un arrepentimiento sincero? ¿Es conveniente, es engañoso nuestra teshuvá? ¿O verdaderamente la sentimos, verdaderamente la queremos experimentar porque queremos tener una proximidad con el Creador? ¿Se han preguntado ustedes eso de manera sincera? Porque para ser honestos, si yo me hago el examen, puedo llegar a pensar que a lo mejor es muy, muy conveniente para mí el agarrar y decir, es que yo quiero estar bien, quiero que mi familia esté bien, quiero que me vaya bien, quiero que todo para mí esté bien y si para eso tengo que estar bien con Dios, pues voy a estar bien con Dios. Pero no es con una intención de verdaderamente tener una proximidad con el Creador. Nos puede hacer caer en cuenta y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí?
pareciera que de alguna manera, y esta clase la estoy teniendo así con ustedes porque siento que es un grupo preparado para el análisis y no para que su corazón se concriste, ni que sientan que el pueblo judío discrimina o menosprecia a las naciones no judías, sino para que podamos hacer una evaluación real sobre cuáles son las razones por las que nos movemos a querer hacer una teshuvá. ¿Qué pasaría si nos dijeran, sabes que tú ni te esfuerces, porque en realidad no puedes hacerla? O sea, no es para ti, amigo, ni lo intentes. O sea, te puedes sentir mal todo lo que quieras, pero en realidad no es para ti. De todas formas, vas a recibir la sanción. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías, ay, como por qué me discriminan, como por qué me hacen a un lado, como por qué ustedes y yo no? ¿Qué los hace sentirse mejor que ustedes? ¿No vienen esos sentimientos, esas dudas? Entonces ahí es cuando ahí es cuando la persona puede encontrarse con que en realidad no tiene las motivaciones apropiadas para poder hacer una teshuva. Porque entonces es porque te quieres parecer al pueblo judío, o porque quieres ser como un judío, o porque verdaderamente quieres tener una conciliación con el Creador, porque verdaderamente quieres hacer una reparación contigo, con tus seres queridos, con las personas con las que estás, con las personas con las que vives constantemente. ¿Cuál es la verdadera razón? Creo que eso es algo que nos debemos de hacer la reflexión todos nosotros para poder continuar siempre estudiando. Ahorita yo voy a dar una explicación que nos va a ayudar a conciliar un poco este tema. Sin embargo, quiero hacer esta pausa dramática para poder comprender realmente cuál es la verdadera motivación, cuál es la verdadera razón por la que uno judío quiere hacer una teshuva, que quiere hacer este arrepentimiento, porque estamos en el mes de Lul y porque el mes de Lul es de la teshuva, del arrepentimiento, de leerse el lijot, de empezar a pararse temprano y hacerse el lijot y de querer tocar el cuerno todos los días para recordarnos que el Creador está en el campo y que el Rey está en el campo y que va a escuchar nuestras plegarias y todo esto que hemos venido escuchando seguramente en redes sociales y que hemos visto con muchos rabinos pero en realidad vale de algo o va a pasar el próximo 15 de septiembre, curiosamente, es Rosh Hashanah. Y también el próximo 15 de septiembre para nosotros los mexicanos es de nuestra celebración del Día de la Independencia. Se vuelve algo, ¿cómo decirlo? Pues conflictivo para aquella persona monoteísta que quiere decir, ¿qué hago? ¿Celebro Rosh Hashanah o celebro el 15 de septiembre? ¿Qué hago? ¿Hago un caldito hago una cabeza de pescado, un consomé de pescado? ¿O me hago mi pozolito de cerdo con mis tostadas de pata y con mi pambazo de papas con chorizo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí me explico? O sea, por una parte está algo que es propio de la identidad mexicana. Por una parte está algo que es propio de tu nacionalidad. Y por otra parte está algo que es aspirativo, que si lo estás haciendo con la intención de querer imitar, te puede llegar a frustrar y decir, híjole, es que en realidad esto, pues, no es lo mío, ¿no? O sea, para aquellos que tienen hijos, por ejemplo, que digan, no, hoy vamos a celebrar Rosh Hashanah en vez del 15 de septiembre y vamos a hacer esta reunión. Sin un fundamento real, te van a decir tus hijos, papá, pero ¿y dónde están las de pata? ¿Dónde está la tinga de pollo? ¿Dónde están? No, 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 porque no podemos comer cerdo. O sea, todo ese tipo de cosas puede llegar a generar un conflicto con el no judío, con el monoteísta. Pero entonces hay que ver cuál es la razón por la que quiero hacer las cosas. ¿Cuál es la verdadera razón por la que quiero generar un vínculo? ¿Sí me explico? Y creo que este grupo, quiero que llevemos eso a un nuevo nivel. Quiero que llevemos y nos compenetremos a eso. Hay cosas que a nosotros culturalmente nos pesan, ¿no? El tema en este caso es el mejor ejemplo, las fiestas patrias, o sea, el tema del tequila, el tema de la fiesta, vamos a bailar la salsa, vamos a ponernos a echar el coto con la familia, quién se va a ir al Zócalo a dar el grito, quiénes vamos a comprar al pejeluche para estarlo aventando, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, y dices, y por otro lado está esta celebración que pues sí, yo también quiero, y hay una dicotomía, y hay una lucha, dices, tranquilo, amigo. Aquí lo que tú debes de saber es que en realidad el hacer o no hacer una cena festiva por Rosh Hashanah no te hace ni mejor ni peor persona.
no te hace ni mejor ni peor persona. Lo que te va a hacer una mejor persona es encontrar la motivación apropiada por lo que vas a hacer, lo que quieras hacer. No por imitación, no por querer ser igual que el otro, no por querer cumplir una misión de la que no fuiste mandado a hacer, sino porque tú estés en armonía contigo mismo. Que tengas una consonancia entre lo que piensas y lo que haces, entre lo que dices y lo que haces. Y eso es algo bien complicado de lograr. Y podremos sentirnos de repente con estos comentarios del Talmud, decir, ay, es que nos están dando con todo y la verdad es que parece que sí tienen algo en contra de los no judíos y que no nos quieren ni cerca como apestados, pero en realidad no se trata de eso. En realidad se trata de que nosotros hagamos un examen de conciencia de cuál es la verdadera razón por la que quiero hacer las cosas. ¿Cuál es la razón por la que quiero hacer una teshuvá completa? Ser un Baal teshuvá, si se puede hacer, ¿no? ¿Cómo conciliamos estas dos posturas contradictorias que por un lado el Talmud dice que sí y por otro lado el otro Talmud dice que no? Va a venir el Rebbe de Lubavitch y nos va a dar una explicación que yo voy a tratar de dar de una manera muy sencilla, pero que va a brindar un norte. Y que ya de hecho había dado la respuesta a la clase pasada, pero ahorita la voy a retomar. La realidad es que no todas las personas pueden hacer teshuvah, porque no todas las personas tienen la misma nivel de conciencia sobre su espiritualidad. Si volteamos a ver a nuestro alrededor, en cualquiera de los países en los que nos encontremos, en cualquiera de los lugares en los que estemos, podremos ver a muchas personas enajenadas con su propia vida cotidiana. Están ensimismadas con sus pensamientos y sus problemas y son muy complicados de cambiar su forma de pensar. En realidad, muchos no tenemos la capacidad de poder decir, me equivoqué en todo lo que pensaba y rectificar el camino. Habremos muchos que tendremos muchos problemas para poder aceptarlo de fondo en realidad, esa transformación. Por eso es que la Torah dice que en realidad el no judío no puede hacer una teshuva, porque en realidad siempre es egoísta, siempre va a estar viendo por su propia conveniencia, incluso cuando quiera hacer una teshuva y un arrepentimiento lo va a hacer por su propio beneficio, no por tener una conexión real con el Creador. Por lo tanto, solamente habrá posibilidad para aquellos que reconozcan que no quiero hacerlo de una manera dogmática, pero para aquellos denominados como Benei Noah, es decir, para aquellos conscientes de que existe un pacto en la Torá destinado para ellos, una ley destinada para estas personas que están dispuestos a aproximarse con el Creador, lo que se conoce como Hasidim Mutot Olam, es decir, los justos de las naciones. Hasidim Umot Abulam, los justos de las naciones. No los sabios de las naciones, sino los justos de las naciones. Es decir, este grupo de personas que están conscientes de que tienen una espiritualidad, que tienen una vida ética, moral y que deben de compaginarla con toda su vida diaria. Y que esas leyes están en armonía con lo que implica la Torah y que desean aproximarse con la intención verdadera de poder desarrollar este mundo para un lugar mejor, para poder hacerse mejor personas sociales, para poder tener mucho mayor conexión con sus seres queridos, con todo lo que está a nuestro alrededor, para poder transformar realmente nuestra realidad y así aproximarnos con el Creador. Entonces, el Rebbe dice, solo aquellas personas que reconozcan las 7 leyes universales como estos mandamientos que Hashem mandó, como este pacto de ida y vuelta que Dios puso con los demás que no son judíos, podrán realmente tener una teshuvah. ¿Por qué? Porque en términos legales, lo que yo les decía la clase pasada, tú no te puedes arrepentir de algo que no sabes que estabas haciendo mal. Entonces, una persona que en realidad no reconoce las 7 leyes, nunca va a reconocer que está mal, porque dentro de ese marco jurídico no está transgrediendo nada. Lo que les decía yo el otro día, o sea, según tu religión, yo estoy, por ejemplo, según el hinduismo, yo estoy transgrediendo al comerme una vaca, ¿no? Porque para el hinduismo las vacas son sagradas, pero para mí, para nada. Entonces, según tu religión, yo estoy transgrediendo, pero yo no estoy transgrediendo, ¿no? Según tu creencia, yo estoy transgrediendo, pero yo no estoy transgrediendo. Lo mismo es aquí en el sistema no ágil. Con el sistema religioso, el sistema de creencia que se tiene en el monoteísmo,
Si una persona está fuera, no comprende o no reconoce que este sistema legal que pareciera que es de sentido común cumplir, no es porque sea una orden social, sino porque es un mandato divino, entonces no podrá realmente rectificar y hacer una teshuva completa. Porque no tendrá realmente el origen apropiado de poder hacer la conexión con el Creador, que es el arrepentimiento y la conexión con Él. No solamente para que te vaya bien, sino porque verdaderamente quieres establecer una relación con Dios, porque verdaderamente quieres aproximarte con Él y verdaderamente quieres tener una aproximación con Él. No solamente para evitar la sanción en el mundo venidero, para que te vaya bien en este mundo, para reparar lo que hiciste mal, porque tienes un sentido de responsabilidad muy alto, sino porque en verdad te nace, porque en verdad quieres hacerlo, quieres conectarte con el Creador de manera apropiada, de una forma desinteresada, no solo para que te vaya bien, sino para que verdaderamente puedas ir hacia adelante en unión con el Creador. Yo los invito a que hagamos esta reflexión el día de hoy, en esta clase, sobre el por qué es importante hacer esta, esta, esta introspección y por qué tendríamos que aferrarnos a lo mejor a la idea de hacer teshuvah. ¿Y qué pasaría si te dijeran, tú no puedes hacer teshuvah? ¿Eso te daría en la torre? ¿Te dejaría de ser un monoteísta? ¿Cambiaría tu fe completamente? No contesten ahorita, piénsenlo, reflexionenlo. Y así hagamos una introspección de por cuál es la razón por la que estoy incluso aquí en este curso estudiando esto, ¿no? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Y ahora sí, la siguiente semana vamos a empezar la lectura del libro de Yoná, después de hacer esta reflexión, para poder encontrar cuáles son los secretos de esta reflexión. Sin embargo, la tarea es que me den sus comentarios de esta clase la próxima semana para que podamos ver cuáles son las reacciones y cuáles son su evaluación personal después de esta reflexión, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta, pregunta o comentario, la puede hacer ahorita, antes de terminar la clase. Doy unos minutos. Muy bien. Pues entonces con esto estamos terminando la clase. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo. De verdad espero que tengan mucha parnasá, mucha bendición y que Hashem nos permita vernos el próximo domingo. Un fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Shalom, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.